Hola a todos, en el siguiente video de nuestro curso Java vamos a trabajar las sentencias condicionales. Para ello entonces vamos primero a extender por aquí nuestro fin del curso, de acuerdo entonces al último tema que era las funciones con las cadenas. ¿Listo? Y vamos a hacer entonces lo siguiente. Entonces por aquí vamos a tener las sentencias, entonces sentencias condicionales o de decisión. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que para poder implementar pues, una sentencia, en este caso condicional, hay diferentes formas. Una de ellas es a través de la sentencia condicional if. Entonces vamos a poner por aquí sentencia condicional if. Es una de las más usadas y también de las más sencillas. Entonces vamos a ver que para usar la sentencia condicional if va acompañada de la implementación de los operadores relacionales y los operadores lógicos. Operadores relacionales como cuáles, como mayor, menor igual, igual igual, para hacer una comparación, diferente de. Entonces, ¿cuál es el objetivo pues, de estos operadores relacionales? Que nos devuelven o validan una condición o una expresión. ¿Listo? Finalmente, entonces, esa expresión va a tener un resultado eh, falso o verdadero. Y esto es lo que valida esta sentencia condicional, donde validamos que se cumpla o no se cumpla. Para definir entonces una sentencia condicional if, ¿listo? Definimos aquí nuestra palabra reservada if, el paréntesis, donde va a estar entonces nuestra condición, de esta forma. Si se cumple o no, va a ejecutar la línea que vamos a ver acá, ¿listo? Que va a estar aquí. En el caso de no cumplirse, pues simplemente no ingresa a esta línea de código, salta ese bloque y continúa su ejecución. ¿Correcto? Entonces, aquí va a ejecutar, ¿listo? Siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Listo? Pues en este caso, de acuerdo a lo que definamos acá, podemos tener incluso validaciones que se ejecuten donde sea, donde cumpla con la condición. Entonces, para que la condición que necesitamos es que sea falsa o verdadera, pues va a ejecutar acá nuestro código. Entonces, tenemos, como mencionábamos, los operadores relacionales y los operadores lógicos. Entonces, aquí podemos tener directamente aquí la condición, por ejemplo, 1 igual a 1. ¿Listo? En este caso, si queremos hacer una comparación, entonces lo hacemos con el igual igual. Entonces, aquí podemos llegar e imprimir. Entonces, vamos a decirle aquí sout, sout. ¿Listo? Y pongámosle aquí sentencia if. ¿Listo? Porque vemos que se ejecutó efectivamente. Cumplió con la condición. Entonces vamos a ejecutar. Nos dice sentencia if. Entonces efectivamente llegó aquí porque estábamos cumpliendo. Si le dijéramos 1 es igual a 2, pues este resultado sería falso, no cumple. Entonces, listo, no pasó nada acá en nuestro código. ¿Correcto? Podemos llegar entonces también a tener variables, por ejemplo, entero a es igual a 1, entero b es igual a 2, y lo que podemos llegar a tener aquí en estas expresiones, en estas condiciones, pueden ser eh, validaciones en cuanto a operadores aritméticos o manejos de las cadenas, ¿listo? Entonces recordemos que acá podemos llegar a implementar diferentes validaciones. Entonces recuerden, pues podemos tener operadores relacionales u operadores lógicos. Entonces podríamos implementar, por ejemplo, una validación como que si la cadena inicia con lugar, entonces si esto contiene la palabra lugar, nos devuelve un true. Si es true, listo, se ejecuta. Si es un false, lo va a saltar. Podríamos llegar a hacer validaciones aquí como si A es diferente. Entonces, ¿cómo hacemos el diferente? Con el signo de admiración acompañado del igual. Esto siempre es antes para poder indicar que es una negación. Si A es diferente de B, nos va a devolver entonces un false. ¿Listo? O perdón, si es diferente, un true y ejecuta. En este caso nos va a retornar un false, digo un true. Aquí está A igual a 1, B igual a 2. ¿Listo? Entonces sigue cumpliendo con la sentencia if. El igual pues no lo va a cumplir, entonces se saltaría esa línea de código. Podemos entonces tener operadores como mayor o menor que. Entonces si A es menor que B, ejecute. Seguimos teniendo aquí nuestro resultado. Menor igual, ya entonces igual seguimos teniendo nuestra sentencia if. Invertimos entonces el operador relacional, le decimos aquí mayor que.
Ya entonces tenemos un resultado falso, no se ejecutó nuestra sentencia if. Es mayor o igual, de igual forma, ¿listo? No es mayor ni es igual. Correcto, entonces podemos llegar a tener diferentes tipos de validaciones. Entonces podríamos cambiar acá, en este caso de pronto no tener dos variables, sino tener solamente una, le decimos esto es igual a 7, y si A es menor que, por ejemplo, 42, entonces ejecute la sentencia if. ¿Listo? Efectivamente viene cumpliendo. Entonces podemos llegar a implementar diferentes validaciones para realizar pues, la implementación en este caso de nuestra sentencia if, teniendo en cuenta por acá, entonces agregamos el comentario, operadores que podemos llegar a utilizar relacionales y lógicos. Entonces, relacionales, los que mencionamos como mayor, menor que, igual y diferente. Y lógicos, porque podemos llegar y concatenar, ¿listo? Más validaciones, ¿listo? Entonces podríamos llegar y decir aquí y, entonces para hacer el operador lógico, recuerden, operadores lógicos, tenemos entonces el AND y el OR, ¿listo? Y el NOT, pues que en este caso viniera siendo la negación. Entonces aquí estamos implementando el AND. El AND lo implementamos entonces con doble ampersand. Entonces decimos si A es menor a 42 y A es menor a 10, en este caso 10, ejecute la sentencia if. Entonces él va a ejecutar primero este operador relacional, nos va a decir esto es un true. A es menor que 10, listo, también es un true. Y de acuerdo a la operación lógica, ¿listo? De tener entonces el AND acá, decimos, listo, pues tenemos true y true, nuestra salida viene siendo también true, ¿listo? Entonces ejecutamos y efectivamente sigue nuestra sentencia if. Digámosle aquí que sea, por ejemplo, A mayor a 10. Entonces vamos a ver que nuestro primer resultado viene siendo un true, el segundo viene siendo un false, y de acuerdo entonces a esta compuerta lógica del AND, pues los dos valores tienen que ser true para que la salida siga siendo true. Entonces en este caso, él se debería saltar la sentencia if porque este valor no cumple. ¿Listo? Vendría siendo un falso. Entonces se aplica aquí también los conceptos de las compuertas lógicas. Entonces podemos llegar a tener una condición simple, una condición compuesta y lo relacionamos en este caso con un operador lógico, sea entonces un operador lógico AND o un operador lógico OR. Para un operador lógico OR, entonces simplemente agregamos aquí las barras paralelas de esta forma, ¿listo? Y entonces ya le decimos, como estamos operando teniendo en cuenta el operador lógico OR, entonces por este lado tenemos un true, por este lado tenemos un false, pero como entonces el operador lógico OR, con que cualquiera de los dos valores sea verdadero, la salida es verdadera, entonces debería estar cumpliendo con la sentencia if. ¿Listo? Entonces es importante recordar acá un poco esos operadores relacionales y los operadores lógicos. A medida que vayamos avanzando, pues iremos viendo también estos tipos de operadores que podemos llegar a implementar, en este caso en las condiciones de las sentencias. Sentencias, por ejemplo, de condicional, en este caso como el if, sentencias cíclicas como los while, como los for. Entonces vamos a ver que el tema de los operadores relacionales y lógicos va siendo transversal a las diferentes condiciones que podemos llegar a implementar.